Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, miércoles 4 del mes de febrero. Le damos gracias a Dios porque estamos iniciando un mes, el mes más corto del año. Le damos gracias al Señor que nos regala la vida y la oportunidad de estar aquí compartiendo esta Santa Eucaristía. Vamos en este día a ofrecer esta Santa Eucaristía por el eterno descanso de Jessica Araujo, Miguel Ángel, a Alejandro Salcido, a Amadeo Vázquez López, Sofía López, José Luis Campos, Gregoriana Sánchez, Silvano Carrillo, Juan Bautista, Carlos Alvarado, Aura Galvis, Hernando Luna, Agustín Guerrero, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Oramos por la salud, por la conversión de Saúl Moreno, por la salud de Carolina Rentería, Vicente Ortiz. Oramos a Dios por cada uno de nosotros para que el Señor nos siga bendiciendo y acompañando. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la primera lectura. Miren, el rey David, cuando vio que venció a su hijo, cuando vio que venció a Saúl, cuando vio que era invencible, dijo, pues quiero saber cuánto poder tengo. Mandó a contar el ejército para saber cuántos hombres tenía a su servicio. Realmente eran hombres muy valientes, realmente eran buenos guerreros, realmente eran los mejores. No los podían enfrentar ni los hititas, ni los idumeos, ni los filisteos, ni los amorreos. Ninguno podía contra el ejército de David. Pero se le subió la fama a la cabeza y dijo, voy a contar mi ejército para saber el número de combatientes que tengo. Y a Dios eso no le gustó. Y le mandó al profeta y le dijo, te voy a mandar 3 opciones de castigo. El primer castigo, te voy a mandar el hambre. El segundo castigo, te voy a mandar la guerra. Y el tercer castigo, te voy a mandar la peste. Usted verá el que quiera. Y David dijo, pues bueno, ya que cometió un pecado, que se haga lo que Dios quiera, caigo en sus manos. Que Dios mande la peste. Yo no quiero caer en las manos de los enemigos. Yo no quiero caer en estar dando vueltas huyendo de ellos. Que Dios mande la peste. Y Dios mandó la peste y murieron muchos de los soldados del ejército de David. Cuando ustedes y yo nos empoderamos, cuando ustedes y yo nos creemos la última pepsicola del desierto, por encima de los demás, Dios nos castiga para no creernos dioses, para el que sepamos que el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. De eso vamos a hablar en la misa. Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Yo soy iglesia, tú eres iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Los niños son iglesia, los pobres son iglesia, somos iglesia del Señor. Hermana, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermana, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. En el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor permanezca con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados. Vamos a pedirle perdón a Dios de nuestras faltas, de manera especial porque a veces nos empoderamos, nos engrandecemos, se nos suben los humos como a David, por un trabajo, por una responsabilidad, por algo que nos sale bien. Se nos suben las ínfulas del orgullo, de la prepotencia, del ser grande, del ser lo mejor del mundo. Pidamos perdón a Dios porque ese orgullo a Dios no le gusta. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invito ahora a que escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días el rey David dijo a Joab y a los jefes del ejército que estaban con él esta orden: recorran todas las tribus de Israel, desde la ciudad de Dan a la de Beerseba, para hacer el censo de la población, a fin de que pueda yo saber cuánta gente tengo. Joab entregó al rey los resultados del censo. En Israel habían 800,000 hombres aptos para la guerra, y en Judá 500,000. Pero a David le remordió la conciencia por haber mandado hacer el censo, y dijo al Señor: he pecado gravemente, pero tú, Señor, perdona la culpa de tu siervo, porque he cometido una gran locura. Aquella misma noche el Señor le habló al profeta Gad, consejero de David, y le dijo:
ve a ver a David y dile que yo, el Señor, le mando a decir esto. Te propongo 3 castigos. Escoge uno y yo lo realizaré. Por la mañana Gad se presentó ante David y le preguntó, ¿qué castigo prefieres? ¿3 años de hambre en tu territorio? ¿3 meses de huir perseguido por tus enemigos? ¿O 3 días de peste en tus dominios? Piénsalo y dímelo, para que yo pueda contestarle al Señor que me ha enviado. David le respondió, estoy en un gran apuro, pero prefiero caer en las manos de Dios, que es el Señor de la misericordia, que en las manos de los hombres. Y escogió la peste. Era la época de la cosecha del trigo, cuando el Señor envió la peste sobre Israel. Desde aquella misma mañana hasta el tiempo señalado, desde Dan hasta Berseba, murieron 70,000 hombres. Pero cuando el ángel del Señor había extendido ya su mano hacia Jerusalén para desatar ahí la peste, el Señor tuvo compasión y le dijo, basta ya, retira tu mano. En ese momento el ángel se hallaba cerca de Jerusalén, en los campos de Araúna, el Jebuseo. Entonces el rey David, angustiado por el exterminio, oró así: soy yo, Señor, el que ha pecado. Soy yo, el pastor, quien ha obrado mal. ¿Qué culpa tienen ellos, que son las ovejas? Castígame pues a mí y a los míos. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Perdona, Señor, nuestros pecados. Todos. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Todos. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa. No oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Todos. Perdona, Señor, nuestros pecados. Por eso, en el momento de la angustia, que todo fiel te invoque, y no lo alcanzarán las grandes aguas, aunque éstas se desborden. Todos. Perdona, Señor, nuestros pecados. Canta, hermano, eleva tu voz, que el mundo necesita un canto de amor. Ven conmigo, vamos a sembrar la palabra de Dios, que a mi pueblo ha de llegar. Canta, hermano, eleva tu voz, que el mundo necesita un canto de amor. Ven conmigo, vamos a sembrar la palabra de Dios, que a mi pueblo ha de llegar. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga
Y la multitud de los que lo escuchaban se preguntaban con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos, imponiéndole las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para leer tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la Santa Misa del día de hoy. Hoy es miércoles 4 del mes de febrero. El día viernes se estrena la película del Padre Arturo en los Estados Unidos, Bendito Corazón. Si usted quiere apoyar al Padre Arturo Cornejo, vaya al cine. Y si usted quiere apoyar a un sacerdote del Dios Altísimo, vaya al cine. Si quiere tener una buena reflexión, una película religiosa, católica. Hoy día el cine está muy trastocado por películas de sexo, de violencia, de miles de cosas. Vamos a tener la oportunidad. Ya hablaba con Doris va con los niños, lleven a sus hijos a ver la película, a ver esta película del Padre Arturo, que bueno, ya en México ha sido un éxito, ahora está llegando a los Estados Unidos, para que pueda algún día llegar a todo el mundo si es posible. Y bueno, felicitamos el talento del Padre y vamos a apoyarlo, Vayan al cine en Estados Unidos, en algunos cines se está abriendo, y si no se ha abierto en el cine donde usted va, pues pídanle a Dios el Padre con mucho respeto cómo hacemos para que venga la película para acá. Felicitamos a todo el equipo de trabajo del Padre Arturo Cornejo, quienes han hecho esta película, y a todos los católicos que la han visto, pongan ahí en los comentarios qué tal les pareció. Yo esperaré algún día poder ir a México o poder ir a Estados Unidos, que me den permiso para salir y poder ir a ver la película Bendito Corazón del Padre Arturo. Vamos a meditar un poquito hoy el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 2. Miren, el rey David fue un hombre que Dios escogió detrás de las ovejas, detrás de los rebaños, ¿se recuerdan? Detrás de los apriscos. Un día Dios le iluminó que tenía que pelear con un gigante que nadie quería pelear, que nadie quería enfrentar. Y el rey David, ni corto ni perezoso, le dijo a Saúl: yo peleo ese gigante. Saúl le dijo: usted es un mijitico, un muchachito, usted no va a poder pelear. Y le digo: yo lo peleo. Y cuando vino el gigante, agarró una piedra, se la puso en la frente, lo tumbó, lo destruyó.
Y de ahí en adelante la gente gritaba, las mujeres gritaban, que viva Saúl, que viva David, que quitó a 10,000, y que viva Saúl, que quitó a 1,000. Y Saúl se puso bravo. Su fama lo hizo grande, su fama lo hizo popular. Luego, cuando ya su fama lo hacía muy grande, el mismo Saúl le hizo la vida imposible, lo enfrentó, lo persiguió, quería destruirlo, no pudo. Dios no lo permitió, y cuando David pudo haber destruido a Saúl, tampoco lo hizo. Cuando Saúl muere, pasa al reinado el rey David. Pasa David como rey. David se llena de lujos, se llena de dinero, se llena de soldados, se llena de siervos, se llena de tierra, se llena de ropa, de vestido, se llena de poder, experimenta lo que es el poder. Un muchachito que era pastor, un muchachito que era muy humilde, un muchachito de campo se llena de poder y Dios lo coloca en lo más alto, en lo más grandioso. Tiene mujeres, tiene siervos, tiene hijos y un día se enamora de Betsabé, mujer de uno de sus guerreros, y la manda a subir, se acuesta con ella, la embaraza, pero ella estaba casada y manda a exterminar a su esposo Urías porque tenía la autorización, porque era el rey, porque era el mandatario. Y eso a Dios no le gusta y lo castiga. El niño muere y Dios lo reprende. Dios lo corrige porque él con poder está haciendo fechorías también, está haciendo cosas malas. Mató a Urías, se quedó con una mujer. Resulta que en base a eso Dios lo castiga y divide su reino. El día de ayer escuchamos cómo Roboam, su hijo, empezó a enfrentarlo, viendo que el papá había adquirido tanto poder, su hijo quería el poder del papá, hizo su ejército, se rebeló en contra de su padre. Se puso en el palacio de David, violó, se acostó con las esposas de su papá, le quitó el oro, le quitó la plata, le quitó las casas, le quitó el ejército y fue a perseguirlo. Y ciertamente hubo que enfrentar una batalla entre los dos, porque ya casi que le quitaba la vida. Casi le quitaba la vida. Y vinieron los valientes de David y acabaron con el ejército de su hijo, Roboam, y este hombre estaba guindado de las mechas. ¿Recuerdan de ayer? Que andaba en un burro y se quedó guindado del pelo. Y como se quedó guindado, Absalón era el hijo de David. Absalón se quedó guindado del pelo, vino un hombre, Joab, y le clavó 3 flechas y acabó con la vida del hijo de David. Ayer David estaba de luto, llorando y triste por su hijo. Hoy se para David con ínfulas. Hoy se levanta David con superioridad. Hoy se levanta David viendo que nada lo acababa, viendo que tenía a los hititas, a los amorreos, a los heteos, a los perecitas, a todos los filisteos en contra y nadie le podía hacer frente y le tenían más bien miedo, dijo, náguara, yo sí tengo un ejército grande, yo sí tengo un ejército poderoso. Yo tengo el mejor ejército de Israel, pero yo no sé cuántos son. Nadie puede contra mí. Se le subió la grandeza, se le subió la fama, se le subieron los humos, y cuando se le suben los humos y se le sube la fama, quiere parecerse a Dios y quiere parecerse como un Dios, es donde Dios le manda el castigo. Y le dice al general de su ejército, venga acá, va y me cuenta cuántos soldados yo tengo, con cuántos soldados yo cuento para la pelea, para la batalla, vaya. Y se va el hombre a contarlos. Y cuando los cuenta muchísimos soldados, un ejército incalculable, un ejército muy grande. Y a Dios eso no le gusta. Porque resulta que las batallas las peleaba Dios con David. Tú vienes a mí con espada y jabalina, yo voy contra ti en el nombre del Señor. Y toda lucha y toda batalla y todo pleito y todo enfrentamiento que tenía David, el ejército del Señor lo defendía. El ejército del Señor lo cuidaba y Dios permitía que él ganara. Pero cuando David se le olvidó que era Dios el que intervenía, que era Dios el que actuaba,
que era Dios el que peleaba por él y quiso mostrar su brazo, su músculo, su fuerza, él solo, y mostrar que él era el poderoso, que él era el grande, Dios lo castigó. Y así nos pasa a nosotros. Cuando nosotros queremos ser fuertes delante de la gente, cuando nosotros queremos mostrar nuestra fortaleza, mostrar nuestra grandeza, mire cómo he construido yo, mire cómo he crecido yo, mire cuánto dinero he amasado yo, mire cuánto poderoso he llegado a ser yo, mire a dónde he llegado yo y yo y yo. Y empieza el yoísmo y me olvido de darle la gloria a Dios y me olvido del poderoso y me olvido del Señor, que gracias al aire, que gracias a la vida, que gracias a la sabiduría que me ha dado, a la salud que me ha dado, a las personas que ha puesto a mi servicio, que gracias a Él es que yo tengo lo que tengo y soy lo que soy, que gracias a Dios es que yo he conseguido todo lo que he llegado a ser hoy día. Cuando yo me olvido de Él y le quito el lugar, como David se creyó grande, poderoso, se creyó, ahí viene el pecado, ahí viene la intervención de Dios y ahí viene el castigo de Dios. Porque yo fui un orgulloso, yo fui un prepotente, yo fui un agrandado, yo fui un crecido, yo creí que era mi fuerza, yo creí que era mi poder, yo creí que era yo y soy un simple mortal y soy un ser humano y soy una persona que me voy a morir en cualquier momento y no le doy la gloria a Él. Entonces Dios dice, este sí está bien equivocado. Chao, cheo, quítenlo de ahí. Esta persona no va para el baile. Nos quita todo y nos deja sin nada. ¿No les ha pasado? David tuvo que darle la gloria a Dios y tuvo que decir, fue el ejército de Dios y fueron los que Dios mandó, fueron los ángeles quienes me ayudaron. Pero dijo, no, cuénteme mi ejército. Yo quiero saber mi grandeza, yo quiero saber mi poder, yo quiero saber hasta dónde he conseguido, he conquistado yo. Y a Dios eso no le gustó. Por eso debemos decir, si Dios quiere, si Dios lo permite, esto lo tengo gracias a Dios. Aquello lo he conseguido porque Dios me lo ha dado. Yo he logrado ser lo que soy por la gloria de Dios, por la gracia de Dios. Miren, entre más nos suban, entre más nos levante, mayor debemos saber que estamos al lado de Dios, porque por encima de nosotros está Cristo, está Dios. Pero entre más nos levantas y nos agrandamos y nos crecemos y se nos sube el ego y el orgullo, más nos olvidamos de Dios. Y entonces Dios le va a decir, te voy a mandar 3 castigos. 3 años de hambre, 3 meses de guerra o 3 días de plaga. El hambre de 3 años iba a acabar con toda la agricultura, con todos los cultivos y la gente iba a morir. Para demostrarle a David que no se debía hacer censo sin que Dios lo mandara, sin que Dios lo pidiera. Para demostrarle a David que él no podía contar cuánta fuerza tenía gracias a su mano, a su poder, a su brazo, porque ese pueblo era de Dios, porque ese pueblo era del Señor. Y como él era el dueño, él era el encargado de contarlo, él era el encargado de mandar hacer los censos. En segundo lugar, los 3 años de guerra, los 3 meses de guerra era que iban a atacar a Israel y a destruir Israel, para demostrarle a él que no era su fuerza, que no eran sus ejércitos, que no eran sus armas, que era el poder de Dios que espantaba a los enemigos, que cuando se hablaba de Israel era saber que se metían directamente con Dios, que el Dios de Israel era un Dios que los sacó de Egipto con mano poderosa, que los colocó en una tierra de leche y miel y que sacó al amorreo, al hitita, todo, que la gente solamente con escuchar Israel se asustaba, pero era porque Dios estaba detrás. Y si le venía la guerra de todos ellos, Dios se iba a apartar para que murieran varios de Israel y así David perdiera su cálculo, su control. David perdiera el poder, perdiera el hecho de tener todo en su mano, que era lo que él pensaba. O 3 días de peste. Y la peste iba a llegar y iba a acabar a gran parte del pueblo. Para que David no supiera el número exacto de sus combatientes.
para que David no supiera cuántas personas habían en su batalla. El pecado de David fue querer hacer un censo sin que Dios lo mandara, querer mandar a contar cuánto poder tenía para no contar con el poder de Dios y querer mandar al pueblo de Dios donde él estaba gobernando sin ser su pueblo, creerse su señor, creerse su dueño. Y ese es el problema del poder. Miren, el poder enferma. El poder enferma. Si usted deja a una persona en su parroquia coordinando por más de un año y no lo cambia, si usted deja a una persona en su parroquia de sacristán por más de un año y no lo rota, si usted deja a alguna persona en el consejo económico de presidente por más de un año y no le da una vuelta, pone otro. Si el del grupo, el coordinador de los músicos, de los catequistas, de los monaguillos, de los sacristanes, de los lectores, no son removidos, no son sustituidos, cambiados, se vuelven como David. Y en las parroquias tenemos a muchos David y a muchas Davisas. Personas que creen que porque tienen 2 años en un cargo, que porque tienen 3 años en un puesto, si no lo han sustituido, son los mandamases, son los caciques, son los párrocos o las párracas. ¿Conocen alguno en su parroquia? Que el padre no lo ha cambiado por 5 años y entonces dice, aquí el que sabe el movimiento de este grupo soy yo, aquí el coordinador soy yo. Por eso tengo tantos años siendo la coordinadora de catequesis, la coordinadora de los músicos. El poder te ha enfermado. Y usted, padrecito, debe cambiar a los sacristanes, a los monaguillos, debe darles una vuelta y quitarle la coordinación y darle la oportunidad a otra. Porque el poder en manos de una sola persona por mucho tiempo lo enferma, lo daña, lo destruye, como al rey David, que no lo cambiaban y era el único rey, y entonces él quería inclusive hasta retar a Dios. Y en la iglesia tenemos muchos caciques y pocos indios. Y en la parroquia tenemos a muchas personas que mandan, que dirigen y nunca son removidas y nunca son cambiadas. Por eso es que la iglesia nos enseña inclusive que nosotros los curas debemos ser cambiados cada 5 años, por ejemplo, de una parroquia. Porque también nos puede pasar a nosotros, que nos manden a una iglesia, a una parroquia y nos quedamos los dueños de las iglesias, los dueños de la parroquia, los que mandamos, los que dirigimos y a nadie dejamos opinar. Porque el poder nos enferma también a nosotros. Por eso debemos aprender hoy con esta lectura que cuando hay una persona enferma y obstinada y apegada en el poder, que ya se está tomando atribuciones que no le corresponde, que está haciendo las cosas mal, hay que sustituirla, colocar a otra. Y si no sabe, le enseñamos. Y si no sabe, la colocamos. ¿Usted sabía eso? ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? ¿Conocen alguna parroquia, alguna secretaria, a algún sacristán, algún coordinador que no han cambiado por años y por eso está agrandado y está con sus ínfolas y encopetado y por encima de lo demás mandando y haciendo cosas que no debe hacer? Porque lo han enfermado de poder. Porque lo han enfermado. Y cuando una persona se enferma, hace atrocidades, destruye, acaba. Cuando una persona se enferma de poder, no le importa la vida de los demás. Mire, por ejemplo, los pueblos donde hay dictadura, los lugares donde hay dictadura. Pasan años. Ejemplo Cuba, ejemplo Venezuela. Pasan años. Las mismas personas se olvidan del pueblo, de las comunidades, en la iglesia y en cualquier lado. En una empresa, en una institución, en una escuela, eso hace daño. Miren cómo lo dice la primera lectura. Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 2. En aquellos días el rey David dio a Joab y a los jefes del ejército que estaban con él esta orden: recorran todas las tribus de Israel, desde la ciudad de Dan hasta la de Beerseba, para hacer el censo de la población, a fin de que pueda yo saber cuánta gente tengo, cuánto poder tengo. Los reyes en el pueblo de Israel se medían por el ejército, se medían por la población, se medían por las armas, se medían por la extensión.
Entonces David mandó por todo Israel a ver el territorio, a contar, a saber cuántas personas, cuánto oro, cuántas armas, cuántos soldados, cuántas mujeres, cuántos hombres, para poder darse el caché, los aires que se daban los otros reyes, y poderle decir a los moabitas: somos más que ustedes. A los hititas: tenemos más alcance que ustedes. Poderle decirle a los filisteos: nosotros somos lo mejor. Para poderse echar aire y decirle a todos: yo soy el rey David. Y como soy el rey David, soy grande, soy poderoso, tengo todo lo que quiero y nadie se mete conmigo. Quería David echarse encima el orgullo, la prepotencia, la grandeza. Quería echarse encima la superioridad de los demás. Y eso a Dios no le gustó. Y eso a Dios no le gustó. Cuenten cuánta población tenemos para saber con cuánto ejército tengo y cuántas luchas puedo ganar. Porque nosotros somos victoriosos, porque nosotros somos los mejores, porque Dios me puso aquí, de aquí nadie me quita. Eso a Dios no le gusta, que yo soy el coordinador, que yo soy el que mando. Es que usted de mí no se escapa y yo tengo todo el poder y la autoridad. Esas palabras Dios las cobra caras. Esas palabras Dios le pide cuentas. Yo estoy aquí, yo soy la persona encargada. Mire, yo recuerdo una vez a una persona que cuando era coordinador de un movimiento de apostolado me cerró las puertas. Yo era seminarista. Y me invitaron a dar un tema de formación como seminarista, pero no le gusta la manera mía de predicar. Y me cerró las puertas. Y como era el coordinador, dijo que yo no, que cualquier seminarista menos yo, que yo no sabía de Biblia, que yo no sabía nada, que yo lo que sabía era pelear con los protestantes y que mientras que él fuera coordinador, no. Y cuando yo iba a ir, me dijo que no, tuvo que ir otro seminarista a dar el tema y yo escucharlo. Y me lo dijo: usted no lo da, es por mí, porque yo soy el encargado, yo soy la persona encargada de esto y usted no va a poder hacer nada. Y yo: está bien, sí, señor. Pasó el tiempo, cambiaron al sacerdote, cambiaron al párroco, vinieron cambios en la parroquia, el primero que volaron fue esa persona y después de años me lo conseguí. Fui ya sacerdote y llegó: padre, necesito que me ayude para una medicina porque estoy enfermo, tenía algo en la cabeza, tenía la cabeza tapada, tenía ¿cómo se llama? Cáncer. Necesito que me ayude para las quimios, necesito que me ayude para esto, para aquello. Y a mí me dio una tristeza que aquel que cuando yo era seminarista me cerró las puertas, me pisoteó, me trató de la peor manera, ahora estaba enfermo, ahora estaba destruido. Ese poder no le duró nada. Ese poder se le vino abajo, ese poder se derrumbó, se acabó. Y no podía, me tocó buscar la manera de ayudarle, aunque sea para lo que estaba el tratamiento. Ya murió, ya falleció. Y así David se agrandó, David se enorgulleció. Quiero saber cuántos soldados tengo a mis órdenes para pelear, para luchar. Joab entregó al rey los resultados del censo. En Israel habían 800,000 hombres aptos para la guerra y en Judá 500,000. 1,300,000 hombres dispuestos a pelear. Nadie tenía esa cantidad. Nadie tenía ese número. Podían enfrentar a cualquiera solamente para llenar su orgullo. Pero dice la Biblia: pero a David le remordió la conciencia por haber mandado hacer el censo y dijo: he pecado gravemente, pero tú, Señor, perdona la culpa de tu siervo, porque he cometido una gran locura. David se dio cuenta. David a tiempo descubrió el mal que había hecho. David a tiempo descubrió que eso a Dios no le gustaba. A tiempo descubrió su orgullo. A tiempo descubrió
eso que él tenía, que era ser poderoso, siendo un pastor, olvidando de dónde venía. Aquella misma noche el Señor le habló al profeta Gad, consejero de David, y le dijo: ve a ver a David y dile que yo, el Señor, le mando a decir esto. Te propongo 3 castigos. Escoge uno y yo lo realizaré. Los tres castigos que le proponía Dios era para quitarle ese copete, para quitarle esa cima, para quitarle ese orgullo. Tienes 800,000 y 500,000, 1,300,000. Le voy a matar a muchos para que usted pierda la cuenta. De los mejores le voy a acabar. Porque el ejército es mío, Israel es mío, porque el pueblo es mío, porque yo lo escogí, porque yo lo defiendo, porque Dios sí es el poderoso, porque Dios sí es el que manda, porque Dios sí es el grandioso, Dios es el todopoderoso, Él sí, Él sí. Y Dios entonces le mandó las 3 opciones de castigo. El primer castigo, oigan, ¿qué prefieres? 3 años de hambre en tu territorio. El hambre mataba a la gente. Y en 3 años iba a morir mucha. 3 meses huir perseguido por tus enemigos. La guerra. La guerra no era para que él ganara, sino para que lo vencieran. Y en 3 meses lo iban a perseguir y le iban a matar muchos a David, para que se acabara ese 1,300,000 y se redujera al mínimo. O 3 días de peste por tus dominios. La peste había de pasar como en el pueblo de Egipto. Cuando pasó la peste, la plaga exterminadora, murieron todos los primogénitos. Y David dijo, pues mire, prefiero caer en las manos del Señor que en las de los enemigos. David le respondió, estoy en un gran apuro, pero prefiero caer en las manos de Dios, que es el Señor de la misericordia, que en manos de los hombres. Y escogió la peste. Era la época de las cosechas del trigo, cuando el Señor envió la peste a Israel, aquella misma mañana hasta el tiempo señalado. Desde Dan hasta Berseba murieron 70,000 hombres. Tenía 1,300,000 y en una sola mañanita murieron 70,000 hombres. De los guerreros, para darle en el orgullo, para darle en el ego. Pero cuando el ángel del Señor había extendido ya su mano sobre Jerusalén para desatar ahí la peste, el Señor tuvo compasión y dijo, basta ya. Pero Dios se arrepintió, porque era su pueblo y no lo iba a destruir por causa de David. ¿Qué nos enseña hoy la palabra? Mire, que no nos creamos superiores, mejores, más grandes que las demás personas, por tener guerreros, por tener soldados, por tener súbditos, por tener cosas materiales, por tener un cargo, por tener un puesto, una responsabilidad. Por el contrario, aprendamos a ser humildes, aprendamos a ser sencillos. Que Dios nos ama, que Dios nos quiere, que Dios está con nosotros, pero aprendamos a ser personas humildes. Que Dios premia, que Dios regala la victoria a todas aquellas personas que son humildes. Él los levanta. Y el que se levanta como la palmera, se viene al suelo como coco. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, elevemos nuestras oraciones a Dios. Pidámosle a Él por nuestras necesidades e intenciones. Ante todo, pidámosle a Dios por la Iglesia Universal, por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que fieles al Evangelio prediquemos a Jesucristo. Camino, verdad y vida, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por la paz en el mundo entero, por la paz en nuestros corazones y en nuestra vida, para que seamos instrumentos de la paz que viene de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos a Dios por los gobernantes, por los jefes de Estado, para que dejen de ser como David, agrandados, dictadores, y sepan que el poder también viene de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos a Dios por todos los que en la iglesia tienen un cargo, una responsabilidad, una coordinación, para que sean humildes, para que sean sencillos, para que traten a todos con armonía, con respeto,
y no con prepotencia y orgullo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, para que ustedes y yo sepamos que todo viene de Dios, que todo es gracia del Señor, que hemos recibido todo de Él, y así sepamos ser humildes, sencillos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos a Dios Todopoderoso, queridos hermanos, en este día, para que esta palabra nos ayude a bajar los humos, a bajar la cabeza, para que esta palabra nos ayude a ser humildes y sencillos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por todas aquellas personas que al tener un cargo nos humillan, nos hacen la vida imposible, para que a ejemplo de David también reciban el merecido que Dios les da. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad y de misericordia, estas son nuestras súplicas y oraciones. Escúchala. Tú conoces nuestro corazón, atiéndelo benignamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, junto al pan y junto al vino, presentemos ante Dios nuestra vida, lo que somos y tenemos, presentemos nuestras ofrendas. Que quiera colocar su granito de arena, lo puede hacer desde su casa en este momento. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa y el perdón, y en el vino y pan su corazón. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa y el perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio en mí, mis hermanos me hablan de ti. Sé que a mi lado estás, te siento junto a mí. Acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa y el perdón, y en el vino y pan su corazón. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Decimos todos: el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Recibe, Señor, complacido estos dones que ponemos sobre tu altar en señal de nuestra sumisión a ti, y conviértelos en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo,
y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo todos: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Todos anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa León, con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia.
admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Todos, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz se les dejo, mi paz se les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos compartan un abrazo de paz, les envío mi abrazo de paz fraterno a la distancia. Los quiero mucho y gracias por acompañarme en esta Santa Misa. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, oh ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, oh ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, oh danos paz. La paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Yo soy el pan que da la vida eterna. Quien viene a mí nunca más hambre tendrá. En el desierto soy alimento que nutre al pobre en su caminar. Soy la palabra, la luz del alma, fuente de vida y de verdad. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Si permanecen en mí, frutos darán. Y si son fieles a mi palabra, mi Padre siempre los amará. Soy la palabra, la luz del alma, fuente de vida y de verdad.
Te rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna, afiance siempre nuestra fe en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, digámosle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal para celebrar la Santa Misa. No falten, los esperamos.